¿Se han preguntado qué hubiese pasado si Alemania hubiese tenido disponible el famoso Tiger en 1940? Esta es una cuestión que me plantearon una vez durante un debate, y en esta ocasión exploraremos qué tan factible es esta idea y si hubiese hecho alguna diferencia en la historia. Así que sin más, comencemos. De entrada, este video estará dividido en tres secciones: teoría, síntesis y conclusión. En la primera parte abordaremos todos los argumentos que fundamentan el problema en cuestión, seguido a la segunda parte donde lo refutaremos para llegar a una conclusión final. Así que empecemos por entender cómo esta teoría funciona. El Panzer VI Aus HE Tiger es un tanque pesado que ha sido glorificado por cientos de historiadores y expertos en la materia, sin mencionar que dentro de la mayoría de grupos se retrata como el arma perfecta que Alemania pudo diseñar para la guerra. Como es bien sabido, el Tiger poseía 100 milímetros de blindaje frontal, lo que lo convertía en uno de los tanques mejor protegidos al momento de entrar en acción. Asimismo, el famoso cañón KWK-36L56 de 88 milímetros le daban excelentes prestaciones antitanque. La teoría nos dice que, gracias a estas características, si el Tiger hubiese llegado en 1940, la guerra se pudo haber acortado al menos un año, permitiendo a Alemania conseguir sus objetivos y ganar la guerra, especialmente contra la Unión Soviética. Los argumentos que fundamentan esto se basan en el hecho de que países como Francia y la URSS no habrían sabido responder ante el Tiger debido a que no existiría un arma terrestre capaz de vencerlo, siendo la única forma de destruirlo mediante ataques aéreos. El escenario planteado en aquel debate era que si el Tiger hubiese sido usado contra Francia, los alemanes hubiesen atravesado la línea Maginot gracias al grueso blindaje del Gran Felino, mientras que el popular 8-8 atravesaría cualquier blindado que Francia pudiera desplegar en su contra. Con esta calidad de blindaje y potencia de fuego, hubiese sido innecesario llegar a París, puesto que los franceses se hubiesen rendido apenas los alemanes atravesaran la línea Maginot, gracias a la famosa Tigerfobia. Esto aceleraría los planes de invasión contra la Unión Soviética y se hubiesen ahorrado bastantes recursos. El segundo escenario se traslada al este, y nos dice que gracias a la desorganización del Ejército Rojo y la supuesta falta de una reacción temprana, hubiese permitido que el Tiger llegara hasta Moscú, dándole la oportunidad a los alemanes de tomar la capital rusa y rendir a la Unión Soviética en pleno verano del 41. El famoso T-34 y el KV-1 no hubiesen supuesto una amenaza y un peligro real para Alemania gracias al grueso blindaje del Tiger, y que debido a las capacidades del 88, una división blindada sería capaz de destruir los batallones de tanques soviéticos en cuestión de horas, dejando a Moscú sin defensas. Asimismo, batallas como las de Leningrado y Stalingrado se hubiesen evitado, puesto que los Tiger provocarían tanto terror en los soviéticos que optarían por retroceder a mejores posiciones cerca de la capital, si es que antes no se rendían. De ser así, los alemanes contarían con más personal y equipo para asaltar Moscú, y si los soviéticos se rendían en ese escenario, Alemania ganaría la guerra, puesto que otras naciones no se unirían a la contienda. Todo esto gracias a la llegada temprana del Tiger. Como hemos visto, los argumentos que sustentan la teoría de la victoria alemana gracias a la llegada del Tiger son vagas e incluso risibles. Pero veamos qué nos dice la historia y los hechos. Inicialmente debo aclarar que lo que diré a continuación es suponiendo que el proyecto VK45.01 no hubiese sufrido ningún contratiempo, y el Tiger se hubiese presentado en su forma media y tardía, cuando menos problemas técnicos y mecánicos presentaba. Para empezar, Alemania tenía la famosa táctica conocida popularmente como Blitzkrieg,
la cual nos dice que todos los movimientos blindados y combinados deben llevarse a cabo en cuestión de horas, dando un veloz y decisivo golpe contra una concentración de fuerzas que los lleve como mínimo a la confusión y falta de reacción. En otras palabras, los tanques deben desplazarse a máxima velocidad para impedir que el enemigo sea capaz de contrarrestarlos. Para llevar a cabo la Blitzkrieg, los alemanes dependían del tiempo. Hacían rigurosos cálculos de cuánto podría durar una operación, y con base a esos cálculos reunían los suministros necesarios para desarrollarla sin contratiempos. Si hacían falta suministros o vituallas, los alemanes debían recurrir a los recursos capturados y encontrados en suelo enemigo para continuar con sus operaciones. En la doctrina alemana, si los suministros se agotan y los objetivos no habían sido cumplidos, la operación se daba por perdida. ¿Por qué menciono este dato? Simple, por dos razones: logística y falla de diseño. Aunque el Tiger presumía de un grueso blindaje y gran potencia de fuego, nunca hubiese sido capaz de mantener el ritmo que exigía la Blitzkrieg. Aunque se desplazaba a una velocidad temprana de 37.9 km por hora, más tarde a 40 km por hora en los modelos tardíos, era una máquina que exigía mucho para tan poco recorrido. El Tiger consumía 348 litros para recorrer 120 kilómetros. El problema con su motor y transmisión es que solo le permitía al tanque desplazarse 45 kilómetros sin detenerse antes de sufrir de una falla mecánica o de sobrecalentamiento, requiriendo de varias horas de mantenimiento y ajustes para volver a la acción. Nominalmente, en un viaje tan largo como le exigían las operaciones alemanas, el Tiger debe descansar cada 15 kilómetros para reducir el desgaste y, por ende, la probabilidad de una falla que le impida seguir avanzando. La Blitzkrieg en Francia y otros países exigía que los tanques recorrieran más de 100 kilómetros en pocos días, para permitir que las fuerzas enemigas fuesen destruidas y fuesen incapaces de reaccionar a su avance. Pero si cada 15 kilómetros debe parar por mantenimiento, su recorrido lo haría en varios días, atrasando las operaciones. Esto suponiendo que fuese la columna vertebral de las divisiones Panzer, tomando el lugar del Panzer III y IV. Si vemos el caso del frente oriental, veremos que la situación es aún más complicada para el Tiger. Aquí no solo debe esforzarse el doble para alcanzar los lejanos puntos de interés del ejército, sino que debe superar los accidentes geográficos que abundan en los estados exsoviéticos. En el ámbito del blindaje, el Tiger no hubiese tenido rivales. La mayoría de las armas antitanque no serían capaces de detenerlo, salvo contadas excepciones, como el SIS-2 de 57 mm soviético. Pero si tanto aliados como soviéticos ya especulaban en 1941 la aparición de tanques mejor blindados, la llegada del Tiger en la primera fase de la guerra solo hubiera acelerado estos proyectos, por lo que armas como el M3 de 90 mm americano o el D5T de 85 mm ruso hubiesen llegado mucho antes a la acción, y el Tiger hubiese quedado obsoleto para 1942. En términos de potencia de fuego, el Tiger sí se convierte en una amenaza para los chars franceses y los Kobe soviéticos, los tanques mejor blindados de la época, y que resultaban ser imposibles de perforar para los Panzer III, hubiesen sido machacados por el 88 mm. Sin embargo, vuelve a aparecer el mismo cuestionamiento del punto anterior. En 1941, los ejércitos ya estaban prediciendo la llegada de modelos más avanzados, por lo que tanques como el IS-2 o el M26 Pershing hubiesen aparecido mucho antes para inhibir el 88 alemán, dejando al Tiger obsoleto antes de tiempo. Todo esto sin suponer que el arma blindada de los demás países no hubiese madurado, ya que en 1942 tendríamos al T-34-85 o al Churchill 7, que podrían enfrentarlo sin problemas. Otro problema que se presenta es la capacidad industrial de Alemania. En 1940, las fábricas de compañías como Krupp, MAN o Rheinmetall estaban capacitadas para la construcción de módulos de bajo peso y procesos artesanales. Construir un Tiger en su totalidad hubiese implicado una reestructuración completa de dichas plantas para permitir la producción en serie de este tanque. Caso contrario,
La solución está en el levantamiento de nuevas fábricas que permitan su producción, algo que Alemania apenas si se podía permitir, pues no olvidemos que materias primas clave como el tungsteno provenían de países avasallados o que se pudieran permitir una relación comercial con los alemanes. La producción del Tiger antes y entre 1940 hubiese sido muy reducida, convirtiéndose en un tanque demasiado valioso, y cada pérdida significaría un duro golpe para las fuerzas blindadas alemanas, tal como resultó serlo en 1942. Así que cada operación debía planearse con mucho más cuidado para evitar que el Tiger sufriera cualquier tipo de contratiempos en acción y reducir su tasa de pérdidas lo más mínimo posible. Con todo esto, hemos llegado a la conclusión final, y es que si el Tiger hubiese llegado en 1940, no le habría dado la victoria a Alemania como se presumió en aquella discusión. Al contrario, su aparición en aquel año hubiese provocado fallas logísticas catastróficas para los alemanes, quienes se verían incapaces de desarrollar la Blitzkrieg con éxito, ya que el tanque por sí solo ya consume demasiado combustible y requiere de varias horas de mantenimiento para volver a la acción. Esto implicaría que tal técnica nunca fuese fiable, sin mencionar que el número de Tiger sería bajo, puesto que es un vehículo complejo y caro, por lo que Alemania entraría en acción con un mínimo de tanques, y no con los necesarios para conseguir sus objetivos en una operación. Además de que hubiese acelerado los proyectos extranjeros que pudieran contrarrestarlo, ya que para 1940 la URSS ya estaba experimentando con cañones de mucho mayor calibre para el combate blindado, y el Tiger les hubiera dado el visto bueno para construirlos en masa, dejando al felino alemán obsoleto en muy poco tiempo en este frente. Como podemos ver, la historia de la guerra hubiese sido diferente, y probablemente menos atractiva para Alemania, de haber desplegado al Tiger en una etapa tan temprana como lo fue 1940. Aunque debo admitir que este debate fue interesante de desarrollar, pese a que sus argumentos y conclusiones no fueron exactamente bien planificados por su autor. Incluso en el campo de la especulación hay que tratar de tener los pies cerca del suelo. En fin, hemos llegado al final de este análisis. Si te ha gustado y quisieras aprender más, no olvides darle a like, comentar qué te ha parecido y suscribirte para ver más contenido. Nos vemos en el próximo video.